A continuación, Toma tu luz. Antes que yo te formase, yo te separé, te conocí. Antes que vinieras al mundo, te santifiqué, te escogí. Queridos hermanos, les agradecemos por acompañarnos una vez más en nuestro programa Toma tu Luz desde el Ministerio del Kyrios y a través de Emaús Radio y del Kyrios Radio. Estos programas que nos ayudan a ir reflexionando a la luz de la palabra, meditándola, llenándola de esa sabiduría de Dios que nos ayuda a comprender que aún hoy en día la Sagrada Escritura sigue vigente y nos da ese impulso de vida, ese impulso de optimismo para enfrentarnos a las adversidades y a los problemas que frecuentemente pues todos nos enfrentamos. Tengo el gusto de compartir cámaras y micrófonos con el hermano Enrique Ponza. Dios le bendiga, hermano. Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias Boris también a usted, gracias a ustedes que están con nosotros. Y pidámosles en conjunto ustedes y nosotros al Señor que esta mañana, este programa, en este día, sea este programa de mucha bendición para nosotros, de mucha meditación en nuestro ser, en nuestro yo personal y que podamos tomar decisiones nuevas cada mañana. Sabemos que a través de Jesucristo bendito tu Hijo, tú has querido darnos a conocer tu gran amor. Amado Jesús, sabemos que aun cuando sufriste tanto en tu humanidad, tú sabías el propósito maravilloso de encontrar y conquistar la salvación para cada uno de nosotros. Te pedimos, amado Jesús, que ahora tu palabra sea esa espada de doble filo, que deje huella en nuestros corazones, que nos ayude a saber que tú no nos abandonas en la prueba, que aún en medio de la dificultad, de la adversidad y de los obstáculos, tú estás junto a nosotros, y que en medio de ese sufrimiento podemos ver que tenemos la oportunidad de confiar más plenamente en ti, y que podemos abrir nuestros oídos y nuestros ojos a tu amor y tu misericordia. Guía este programa para que tu palabra se asiente en nuestros corazones y que a través de tu Espíritu Santo tú nos des esa revelación. Como siempre nos disponemos con el hermano Enrique a hacer tu voluntad y a dejarnos guiar por tu infinito amor para que tu palabra fluya a través de nuestros labios. Gracias por estar junto a nosotros y gracias por llevar esa palabra de amor también a cada uno de aquellos que nos acompañan a través de las diferentes plataformas. Que la dulce fuerza de tu amor nos guíe siempre, Señor Jesús. Amén. Amén. Hermano Boris, hoy vamos a tomar una meditación que hizo David en el Salmo 86. Y es un reto que nos invita tanto a nosotros como a usted, hermano, que está viéndonos en este programa. Es un reto de que si entendemos que el Señor, Yahvé, es grande, que Jesús tiene una misión para nosotros y es el enviado y es el Hijo de Dios y es nuestro Cordero de Dios que quita nuestros pecados, y que la promesa del Espíritu Santo tiene un propósito en nuestra vida que es revelarnos, conducirnos y dirigirnos a la verdad, y que esa verdad, cuando la entendamos, la conozcamos, nos haga libres. Nos reta a descubrir que nosotros necesitamos conocer, necesitamos instrucción, necesitamos dirección y necesitamos revelación para poder caminar en los caminos del Señor y tener una conducta, tener
comportamiento, una actitud que vaya de acuerdo a la integridad del corazón que tenemos que tener en la convergencia con el corazón de ellos, el propósito de ellos y la voluntad de ellos en este caminar y en esta vida. Y por eso me encanta esa parte, porque en el Salmo 86:10 dice: porque tú eres grande y haces maravillas. Reconoce la grandeza de Dios y reconoce que Dios hace maravillas enormes en la vida de cada uno de nosotros. Yo creo que nadie puede negar esas maravillas que Dios ha hecho en usted, en mí, en su vida personal y en su relación personal con Él, y en la relación personal que cada uno de nosotros hemos tenido, no tanto personales, y en conjunto que hemos tenido con el hermano Boris aquí en el ministerio, ¿verdad? Y le dice: solo tú eres Dios. Y esta parte es importante que nosotros la meditemos, porque nosotros tenemos que entender que tenemos diositos que a veces nos instruyen, que a veces nos dominan y a veces nos hacen sentir y hacer variaciones de decisiones en nuestra vida. Y esos diositos que tenemos, mal o bien, conscientes o inconscientemente, no nos han permitido ver a Dios Padre como el único Dios, a Jesús como el Hijo de Dios, como nuestro único Salvador, y la promesa bendita del poder, revelación, dirección y conducción del Espíritu Santo. Entonces, ante ese reconocimiento, donde le damos una grandeza a Dios, donde exponemos esa maravilla y reconocemos por sobre todas las cosas que solo Yahvé, Él es el que es el único Dios verdadero. Nos reta David tal vez a incluirnos en esa oración, a incluirnos en esa petición y a incluirnos en ese deseo personal. Y le dice: instrúyeme, Señor, en tu camino. Y esto es algo, derrama mucha sabiduría, porque yo no sé, hermano Boris, si usted tiene pleno conocimiento cómo es el camino, cómo lo tiene que seguir, cómo lo tiene que llevar, cómo se tiene que cumplir. Yo no lo sé, y así habemos muchos que no lo sabemos. Y por eso David entiende este proceso, y hoy nosotros podemos entender mucho mejor que David, porque en la época de David no habíamos tenido la plenitud de la profecía de Jesús en nuestra vida. Ellos todavía tenían Emmanuel y tenían esa esperanza de la venida. Hoy nosotros ya tenemos y conocemos y hemos vivido en experiencia propia ese regalazo de Jesús, el Hijo de Dios, a nuestra vida, con un plan, con una misión, con una visión, con un propósito, un objetivo claro hacia nosotros, que viene del corazón y de la mente del Padre, con Jesús y el Espíritu Santo, a quererse desarrollar hacia nosotros. Y le dice: para conducirnos o sea, no solo le dice instrúyeme en tu camino, sino le explica el propósito, por qué lo quiere hacer, para conducirme con fidelidad. Y le dice: después de que me instruyas, dame la integridad de corazón, esa certeza, esa sinceridad, ese temor reverente, ese andar con la verdad, esa docilidad, para temer tu nombre, para tener ese respeto a tu nombre, ¿ya? De entender que el nombre de Yahvé significa Él es el que es, el nombre de Jesús significa Dios me salva, y el Espíritu Santo es el paráclito que nos viene a ayudar. Es esa promesa bendita de Dios, donde nos hará conocer esta verdad, y esa verdad nos hará libres. Basado en ello, a mí me encanta mucho esta parte. ¿Por qué razón? Porque nos ayuda a nosotros a entrar en una intimidad con Él. Porque, ¿qué sucede cuando yo le digo a una persona que me instruya? Es una solicitud personal de algo que a mí me hace falta, de algo que tengo necesidad y que entiendo que necesito una instrucción, una guía y una enseñanza en mi vida para poder descubrir ese proceso, para poder comúnmente encontrar en oración, en dirección y conducción a través de la obra de Jesús y a través de la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? A través de los dos, por la voluntad del Padre. Porque Jesús trae la misión de perdonar, liberar, restaurar, ¿ya? Entender esa verdad en nuestra vida.
Pero quien nos da la mejor revelación, nos da la mejor instrucción, la mejor conducción y la mejor dirección es el Espíritu Santo, porque a eso es la promesa que nos es enviada. Entonces, es lindo descubrir, hermano, que cuando hago esta petición y se la hago al Padre, reconociendo que Él es el único Dios, le pido la ayuda de la Santísima Trinidad en mi vida, ¿ya? Esa ayuda que es comúnmente encontrada a través de esa oración, y le pido la guianza, le pido esa instrucción, esa enseñanza para vivir. ¿Para qué? Para poderme conducir con la fidelidad. Entonces, si yo me quiero conducir con esa fidelidad y quiero vivir esa fidelidad en mi vida, tengo que tener una fidelidad de amor y de la relación, en primer lugar una relación personal conmigo mismo, y la relación personal con Jesús, con el Espíritu Santo y con el mismo Padre. ¿Por qué razón? Porque tengo que ser fiel a lo que pacte, a los principios, a los procesos, a los propósitos, al objetivo y a la meta que quiero alcanzar, ¿ya? Y tiene que nacer verdaderamente de mi corazón. ¿Por qué? Porque si la pido solo porque, mira Señor, explícamela, mira, ahí vamos, regálamela aquí o allá, no la vamos a vivir. Tiene que sentirse el corazón, la necesidad tiene que salir del corazón, ¿ya? Con una firmeza para vivir, ¿ya? En el respeto, en el valor, en el temor de adoración, en el temor de respeto, en el temor reverente hacia ellos, en el temor reverente de sus enseñanzas, en el temor reverente de eso. ¿Para qué? Para poderlo levantar y darle gloria y honra a Jesús, al Padre y al Espíritu Santo en nuestra vida. Y para ello tenemos una gran lección, la de Mamá María, cuando nos dice, hagan lo que Él les ordena, lo que Él les dice en las bodas de Caná. Esto nos reta a nosotros a una búsqueda. Y entonces, si yo voy a ir a hacer una búsqueda, tengo que entender qué es lo que quiero encontrar, cuál es el propósito por lo cual voy a ir a buscar, tocar y pedir esta ayuda, ¿verdad? Porque ahí lo que nos está diciendo, lo que dice San Mateo en el capítulo 6, ¿verdad? Busca, toca y pide, ¿ya? Y esto es algo precioso porque nos reta a nosotros a entrar ensimismarnos en ese propósito, en ese objetivo, y decir, bueno, sí, necesito esto, por eso se lo pidió David, voy a ir a buscar esto, pero ¿qué quiero alcanzar yo con esto? ¿Ya? ¿De vivir de acuerdo con la verdad de Dios o no vivir de acuerdo con la verdad de Dios? ¿Seguir y estar dispuesto a cumplir y obedecer sus enseñanzas o no? ¿Para qué? Para que poder ser guiado y consolado a través del poder del Espíritu Santo, perdonado y liberado a través de Jesús en nuestra vida. Esto requiere una confianza verdadera, requiere una disposición verdadera, requiere una aceptación verdadera de los mandatos y de las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que las promesas, los juramentos, la protección y lo que Dios nos quiere dar sirve para una enseñanza para nosotros y nos da fortaleza y vida. Nos da una fortaleza, una expectativa, una visión diferente, un propósito diferente y un objetivo diferente para nosotros. Y eso nos reta a nosotros ¿a qué? A una búsqueda más frecuente y a una transformación de nuestra forma de pensar para cambiar nuestra forma de vivir y desarrollar de verdad con Él un arrepentimiento, una convergencia, una enmienda y un propósito, y decidirnos de verdad a ponernos en esa instrucción, a ponernos en ese camino y a ponernos en ese desarrollo que Él quiere para nosotros. Sí, la verdad, hermano Enrique, es que el pedirle al Señor instrucción requiere una humildad bastante grande en nuestros corazones. Correcto. Y ese es el primer punto, queridos hermanos, que nosotros debemos de concebir en nuestro corazón. Cuando uno ya pide una instrucción es porque uno ya ha probado hacerlo a su manera. Muchos de nosotros, queridos hermanos, de verdad ya hemos llevado una vida de acuerdo a nuestra lógica, a nuestra propia sabiduría, a nuestra inteligencia, y sabemos que nos hemos equivocado. Muchos de nosotros ya la hemos regado,
Muchos de nosotros ya hemos hecho mucho daño a los demás, hemos causado muchas heridas a los demás, y entendiendo esta parte hemos ya iniciado un proceso en el cual ha nacido el deseo en nuestro corazón de querer cambiar. Pero como no sabemos por dónde empezar, entonces reconocemos también que, como bien decía el hermano Enrique, hemos obedecido muchos diositos y a veces hasta nosotros mismos nos hemos endiosado. Y sabiendo que quien tiene la única verdad y con esta situación es que definitivamente nos vemos nosotros en el proceso, en el enfrentarnos a nosotros mismos. Cuando el salmista le dice al Señor, instrúyeme, él busca precisamente que ya no lo puede hacer solo, sino que ahora necesita de alguien mucho más sabio, mucho más fuerte, mucho más inteligente que él para poder dirigir sus pasos. Y hacia eso debemos nosotros de apuntar. ¿Quién, si no mejor que Dios? Yo creo que la mayoría de nosotros sabemos que existe un Dios, que existe. Aún aquellos que son ateos comprenden que hay una fuerza sobrenatural mucho más fuerte que nosotros mismos. Entonces, sabiendo nosotros que tenemos a ese Dios que nos ama y que su misericordia sobrepasa todo entendimiento, pues vamos y nos acercamos a Él. Él está en disposición de instruirnos. Él está en toda la disponibilidad que nosotros caminemos de acuerdo a su voluntad. Ahora bien, si ya comprendimos esta parte y tenemos humildad ante el Señor, ahora debe de haber una disponibilidad. Y tener esa disponibilidad requiere de un esfuerzo muy grande, porque ahora ya no nos vamos a dominar a nosotros mismos, sino que vamos a ser dominados por el Señor. Y dejarnos dominar es lo que nos cuesta. Hacer al Señor nuestro Dios es lo que nos cuesta, y entonces en esa dificultad siempre quiere salir de nosotros nuestra autosuficiencia, nuestra soberbia, nuestro egoísmo, y ahí nos enfrentamos nosotros en un enfrascamiento y en una lucha en donde no queremos que se venza nuestra propia soberbia. Y esa es la lucha del día a día. Pero debemos nosotros de enfrentarnos a la misericordia del Señor. El mismo rey David ya anteriormente tenía un salmo similar, que es el Salmo 25. Y en el versículo 4 le decía el salmista también: muéstrame, oh Yahvé, tus caminos, enséñame tus sendas. Pero algo interesante empieza en el versículo 8, porque dice: bueno y recto es Yahvé, por tanto él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Yahvé son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Yahvé, perdonarás también nuestro pecado, que es grande. Entonces, cuando el Señor nos quiere dar esa instrucción, Él deja atrás nuestro pasado. Para Él es borrón y cuenta nueva. Para Él, bueno, ok, veniste conmigo y querés instrucción. Empecemos. Y ahí es donde inicia realmente nuestro proceso. Nuestro pasado nos sirve únicamente para ver el amor y la misericordia que el Señor ha tenido en nosotros, para ver que no han sido nuestras propias fuerzas las que nos han sacado del lodo, sino que ha sido la fortaleza que Jesucristo nos da a través de su Espíritu Santo.
Y entonces enfrentarnos a esa situación conlleva precisamente a saber que somos pecadores, a sentirnos perdonados a través del amor del Señor. Y ese sentimiento de perdón nos ayuda a querer más del Señor. Y ese querer más es el que nos lleva precisamente a saber que hay un nuevo caminar. Bien decía el hermano Enrique, antes en el Antiguo Testamento pues no se había hecho carne la divinidad del Señor, no había venido el Hijo de Dios mismo a hacerse humano como nosotros y a enseñarnos, porque ahí el salmista le decía, bueno, enséñame tus caminos. Cuando a Jesús le preguntan, Señor Jesús, enséñame el camino, y él dice una palabra muy importante, yo soy el camino. Y entonces eso ya lleva a otra dimensión el buscar nosotros este adiestramiento, esta enseñanza del Señor. Porque antes pensábamos que el caminar era sobre una ruta, como normalmente todos lo hacemos. Pero ahora el Señor dice, yo soy el camino. Entonces ya nos cambia de buscar rutas, ahora el camino es una persona. Y ahí nos enfrentamos entonces a que todo lo que andábamos buscando se resume en Jesucristo. Cuando nosotros siempre hay esa disputa de querer hacer las cosas a nuestra manera, nos damos cuenta que siempre batallamos en contra de la voluntad del Señor y queremos hacerlo a nuestro modo. ¿Cuántos de nosotros que hemos tenido la oportunidad de ir en un vuelo en avión, nosotros sabemos que vamos a ir a tal punto, pero el que dirige el avión es únicamente el piloto? ¿Por qué ruta nos lleva? ¿Por qué se movió para acá? ¿Por qué se hizo para acá? ¿Por qué bajó de altitud? ¿Por qué subió de más altitud? Solo Él lo sabe. Y esa es la parte que el Señor quiere de nosotros. Que si nosotros pedimos su instrucción, pues ahora vamos a darle a Él el don de mando. Vamos a dar el control total. Vamos a darle el pilotaje completo al Señor para nuestras vidas. Y así como les decía yo, cuando nosotros vamos en un avión, a ver quién como pasajero ha tenido la oportunidad de decirle al piloto, no, mire, ¿por qué no se hace un poquito más para abajo? ¿Por qué no sube otro poquito? ¿Por qué no se va a la izquierda o algo así? Cambiemos de ruta. Ninguno. Entonces, así es, con esas docilidades como debemos nosotros de actuar con el Señor. Con esa certeza de que vamos dirigidos hacia un propósito y un punto específico, sabiendo y entendiendo que nadie nos ama como Dios mismo nos puede amar. Y así es como en humildad nosotros nos vamos a entregar a esa instrucción, a ese nuevo caminar, a ese nuevo proceso y a reencontrarnos con quien realmente es el camino. Jesús mismo, quien vino a nosotros para llevarnos a la salvación, y que con Él se consuman todas las profecías que están en el Antiguo Testamento y que definitivamente ahora nos da esa gran certeza del acercarnos a nuestro Padre Celestial, y que al fin y al cabo no tenemos nosotros que mantener esa disputa con el Señor, sino que ahora comprendemos que Él nos va a ir revelando la verdad, porque recordemos que el mismo Jesucristo, después de decir yo soy el camino, nos dijo yo soy la verdad. Entonces, al descubrir nosotros nuestro caminar, vamos a encontrar la verdadera razón de la creación del Señor y el propósito por el cual Él nos ha regalado esta vida. Muchos de nosotros eso nos hace perder el rumbo y la ruta. ¿Cuántos de nosotros en un momento de confusión existencial nos hemos preguntado, ¿y para qué me creo Dios? ¿Y para qué realmente estoy en el mundo? ¿Y cuál es mi propósito? Y eso únicamente nos lo va a revelar teniendo al Señor en nuestro corazón. Por eso es que cuando nosotros estemos perdidos, que muchos de nosotros creo que ya lo hemos experimentado,
debemos de pedir y recurrir a esa instrucción, que el Señor está en disponibilidad para darnos realmente esa certeza de que nuestro caminar en Él va por rumbo preciso. Entonces, con lo que usted estaba diciendo, hermano, por ejemplo, cuando vamos a preparar un viaje, hermano Boris, ¿qué hacemos? Primero decidimos a dónde queremos ir, el destino que queremos ir a visitar. ¿Por qué el destino? Porque nos llama la atención conocerlo, porque nos llama la atención las cosas que nos están proponiendo y nos dicen, mira, veas qué bonito es todo lo que puedes hacer. Por ejemplo, usted que fue a Los Ángeles hace como un año o un poquito menos, o este año creo que fue. ¿Por qué decidió Los Ángeles y no decidió la India, por ejemplo? ¿Verdad? Eso es algo que usted se tiene que preguntar, ¿qué destino quiere usted? Porque del destino que va a hacer, va a preparar muchas cosas alrededor, ¿ya? Sí. Y va a ir con un objetivo. Lleva cosas que quiere ir a ver, que quiere ir a descubrir, que quiere ir a conocer. Y eso lo hace no estando allá, sino lo hace estando acá, acá. Por eso es que en Isaías el Señor dice, preparen en el desierto de nuestra vida, en esa inconsistencia, en esa falta de interés en la vida eterna, en ese no saber por dónde ir, no conocer el camino. En el desierto, prepararle un camino al Señor. Y vea la frase. ¿Y por qué le digo esto, hermano Boris? Porque usted y yo somos ingenieros. ¿Y cuánto dura un camino en el desierto? ¿Nada? Por más máquinas que meta, por más cosas que meta, por más situaciones que meta. Lo lindo es que Dios sí tiene un camino en el desierto. Prueba de ello es que sacó de la esclavitud de Egipto. Después de que los babilonios se los habían llevado, sacó de la esclavitud de Egipto a su pueblo, a la tierra prometida. ¿Ya? Y ellos se decidieron ir porque sí les interesaba la tierra prometida. ¿Y pasaron muchas situaciones? Sí, pasaron muchas situaciones. ¿Y pasaron muchas condiciones difíciles? Sí, pasaron muchas condiciones difíciles. Prueba de ellas que pasaron un mar rojo, atravesaron un mar. Atravesar un mar. ¿Ya? Pues así es, queridos hermanos, pues una vez más les agradecemos porque nos hayan acompañado y siempre los invitamos a seguir acompañándonos en nuestros programas a través de Emaús Radio y del Quirós Radio. Dios les bendiga en el nombre de Jesús.